vamos a terminar nuestra serie Post Tenebras Lux. Nuestra última sola es Soli Deo Gloria. Solamente a Dios es la gloria. ¿Ok? Entonces ya vimos las 4 solas que anteceden al Soli Deo Gloria, que son sola Escritura, ¿no? Solo la Biblia es palabra de Dios, solo ella tiene autoridad, solamente ella es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. También vimos sola fide, que solamente por la fe en la obra de Jesucristo somos salvos. Ese es el único instrumento por el que nosotros nos apropiamos de la salvación que Cristo realizó. Y ese instrumento, que es la fe, es un regalo de Dios. También vimos sola gratia, que solamente por la gracia de Dios nosotros somos salvos. No hay ninguna obra, mérito o contribución de nuestra parte que asegure nuestra salvación. Es por pura gracia. Porque en el momento que yo ofrezca algo a Dios a cambio de esa salvación, ya no es por gracia, es por mi mérito. Es por aquello que yo ofrecí. Y la semana pasada vimos solus Christus, solamente por Cristo nosotros somos salvos. Él es el suficiente y único Salvador. Y hoy vamos a ver entonces Soli Deo Gloria. Solamente para Dios es la gloria en esta salvación que es hecha única y exclusivamente por Dios. Y vamos a leer el testimonio de Pablo para ver cómo todo este movimiento de Dios que termina en nuestra salvación realmente no termina apenas en nuestra salvación, termina en la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces vamos allá, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Este es el testimonio de Pablo declarado al joven pastor Timoteo. ¿Estamos ahí? Amén. Presten mucha atención a las palabras de Pablo, que además son palabras de Dios inspiradas por él. Dice así: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque este testimonio registrado aquí en tu palabra es nuestro testimonio también. Tu gracia nos alcanzó para tu propia gloria, Señor. Ayúdanos a ver esto con mayor claridad cada vez más, Señor, para que la confesión de nuestra boca y de nuestro corazón sea Soli Deo Gloria. Solamente a ti sea la gloria, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito último de nuestra salvación? O sea, el propósito supremo, definitivo. ¿Será que es nuestra propia alegría, nuestra dicha, paz y plenitud? Que tú seas únicamente y solamente tú seas beneficiado. ¿Será que eso es todo lo que Dios busca en nuestra salvación? Seguramente hay alegría, dicha, paz y plenitud. Nosotros somos totalmente beneficiados, pero el propósito último, supremo de nuestra salvación es manifestar la gloria del propio Dios. Es que Él sea glorificado. Ahora, la pregunta aquí, hablamos mucho de gloria de Dios, de glorificar a Dios. ¿Qué es gloria? Y gloria literalmente significa peso o importancia. Y aplicando entonces el término para Dios,
Gloria de Dios significa su importancia, su majestad, su dignidad, su valor, su peso. Entonces, glorificar a Dios o dar a Dios la gloria es reconocer su peso, su importancia, su valor, su dignidad. Entonces, cuando glorificamos a Dios, no lo estamos volviendo más valioso o más grande o más majestuoso. Él ya es todo eso, lo glorifiquemos o no. Cuando lo glorificamos, estamos reconociendo aquello que Él ya posee. Cuando tú lo glorificas, no lo estás haciendo más grande y más precioso. Él ya es todo eso. Pero cuando lo glorificas, tú estás reconociendo lo que Él ya posee. Entonces, mientras más veas con claridad a Dios, vivirás para su gloria. Le tomarás el peso que se merece. Cuando decimos que a alguien no le toma el peso a una situación, ¿qué es lo que queremos decir? Que no está considerando con seriedad, no está considerando con importancia la situación. Esa persona está tratando la situación con superficialidad. No tiene profundidad, no tiene peso, es liviano. No le está tomando el peso que se merece esa situación. Está siendo insensato. Ahora, pensando en esto, consideremos nuestra salvación. Si concebimos una salvación en la que en última instancia soy yo quien determina la salvación, ya sea por mis obras, mis méritos, mi decisión o mi capacidad, entonces Dios no tendrá el peso que realmente tiene en la salvación. Entonces no será glorificado como Él merece. Por ende, será tratado con superficialidad. Hay algo de gloria para Él, pero también hay algo de gloria para mí. Al final, fui yo quien decidió, aceptó y mantuvo esta salvación. Pero si reconocemos que solo Dios es el iniciador, el pagador, mantenedor y consumador de nuestra salvación de principio a fin, y que solo podría ser así porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces daremos a Dios el peso que merece. No lo vamos a tratar con superficialidad. Abriremos los ojos a su amor sacrificial, al costo de nuestro rescate, a su carácter misericordioso, y nos rendiremos a Él diciendo: Soli Deo Gloria. Solo Él pesa en nuestra salvación. Solo Él pesó en mi justificación. Solo Él pesó en mi redención. Solo Él está pesando en ese camino hacia la glorificación. Entonces vivimos para reconocer su valor, su dignidad y su majestad. Vivimos Soli Deo Gloria. Él tiene todo el peso, porque Él inició, mantiene y terminará este movimiento de salvación. Entonces lo que vamos a ver es cómo toda la obra de salvación resulta en la gloria solamente para Dios. Y aquí tenemos entonces los dos primeros versículos del texto que acabamos de leer. Versículos 12 y 13, dice así: Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo está escribiendo al joven y tímido pastor Timoteo, al que se le encargó una responsabilidad muy difícil: ser pastor en una iglesia bastante complicada, la iglesia de Éfeso. Y Timoteo es un joven al que hay que decirle: hey, no te avergüences de dar testimonio de mí y de Cristo. Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Timoteo, que nadie te desprecie por el hecho de ser joven. Entonces Timoteo era alguien tímido, sensible, alguien que no pondríamos para pastorear una iglesia como Éfeso. Y ahí está Pablo, aquel pastor, misionero y teólogo que ha plantado iglesias por todo Asia Menor, casi al final de su carrera apostólica, con todos los títulos y credenciales que lo anteceden. Y en vez de decirle a Timoteo: hey Timoteo, hay que trabajar mucho en el ministerio, hay que ser un tipo de presencia, de expresión, alguien con una imponencia para poder trabajar en esa iglesia, él dice: Timoteo, es por pura gracia de Dios. Así fue conmigo y así será contigo.
Eso es lo primero que Pablo hace con Timoteo. Lo lleva a reconocer que la única razón por la que él tiene un ministerio es Cristo. No se trata de una iniciativa suya, genialidad, inteligencia o mérito de su parte. Él dice, doy gracias a Cristo Jesús. Él me fortaleció, Él me consideró para esto, Él me puso en el ministerio. Y aunque Pablo está hablando de su ministerio, tenemos que llevarlo en primer lugar a su conversión, porque sin conversión no hay ministerio. Pablo no solamente está hablando entonces de cómo ha sido designado como ministro del Evangelio por pura gracia, él también está diciendo que de la misma manera ha sido salvado por el Señor. Es iniciativa del Señor, es por su pura gracia, es solamente por Cristo. Y esto va a quedar más claro en el siguiente versículo, porque él dice, antes yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, era ignorante, era incrédulo, pero fui tratado con misericordia. Fíjense, Pablo está fuera de cualquier formato que consideramos agradable a Dios. Y fue en ese formato justamente en el que está en oposición contra Dios, en medio de su pecado, persiguiendo, matando cristianos, que el Señor lo alcanzó y lo trató con misericordia. Vimos tanto en sola fide como en sola gratia que nuestra condición antes de ser alcanzados por Dios era de muerte espiritual, guerra contra el Creador, objetos de su ira. Y en esa condición no hay nada que por nosotros mismos podamos hacer para acercarnos a Dios. En esa situación, mis hermanos, no necesitamos un periodo de prueba para demostrar que merecemos otra oportunidad. No necesitamos esforzarnos más para conquistar algún favor de Dios. No necesitamos algún tipo de ayuda. ¿Qué necesitamos en esta situación? Muerte en delitos y pecados, incapacidad espiritual para acercarnos a Dios. ¿Qué necesitamos en una situación así? Necesitamos misericordia. Es lo que Pablo está diciendo y es lo que podríamos decir cada uno de nosotros si estamos en Jesús. En nuestro pecado, en nuestra incredulidad, ignorancia y pecado, cada uno de nosotros fue tratado con misericordia. En vez de recibir lo que merecíamos, justa condenación, recibimos lo que no merecíamos, misericordia, clemencia y gracia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El Señor me puso en el ministerio por pura gracia. El Señor me salvó, me reconcilió con Él, no por algo que yo hubiera hecho. Él interrumpió mi camino, Él irrumpió en mi vida y fui tratado con misericordia, cuando todo lo que merecía era justa condenación. Y aquí vamos a ver cómo fue que cambió esto. Versículos 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero la gracia de nuestro Señor. Pero algo nos tiene que suceder para que la situación cambie. Tiene que haber un pero. Y esos peros los vimos tanto en Romanos 3 en sola fide como en Efesios 2 en sola gratia. Mensajes anteriores. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que Pablo dice? Pero me di cuenta, pero pensé mejor las cosas, pero dejé el vicio, pero me convertí en alguien decente, pero comencé a ir a la iglesia. No es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Pero la gracia de nuestro Señor, pero el amor que es en Cristo vino a mí por la fe. Fíjense aquí que tenemos las tres solas que anteceden al sólido de gloria. Si ven ahí su Biblia y acompañan el texto bíblico, ahí aparece la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que no es otra cosa que el amor redentor de Dios por su pueblo, que tiene su manifestación concreta ¿en quién? En Jesús. Y esa salvación es apropiada ¿cómo? Por la fe. Sola gratia, solus Christus, sola fide. Ahí, sintetizadas en ese único versículo. Entonces Pablo sintetiza todo ese movimiento de la gracia de Dios diciendo con convicción y verdad: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él dice entonces que esa es la forma en que Dios trata a pecadores, con misericordia, con clemencia. Fíjense, Dios vino en Jesús y vino
no para aplastar y acabar con todo, vino para salvar pecadores. Él fue el que vino. Él atravesó los cielos, Él se encarnó, Él nació, Él vivió, murió y resucitó por ti. Él vino a salvar. No es algo que tú haces, es algo que Él hizo por ti, en Cristo Jesús de manera perfecta. Y aquí en los siguientes versículos Pablo nos va a decir cuál es el propósito de Dios en salvar. Versículos 16 a 17. Pero por esto fui tratado con misericordia. La razón por la que fui tratado con misericordia, o sea, la razón por la que Dios me salvó, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que se testifica en nuestra salvación? ¿Qué es lo que se declara en haber sido tratados con misericordia? ¿Que tomamos una buena decisión? ¿Eso es lo que tú estás mostrando con tu salvación? ¿Que fuiste más inteligente que los demás que no se decidieron por Cristo? ¿Que eres mejor que los que están afuera? ¿Que tenemos una mejor moralidad? ¿Que éramos dignos de salvación? ¿Será que es lo que estamos diciendo y testificando con nuestra salvación? Pablo dice, fuimos tratados con misericordia para que en nosotros, pecadores, Jesucristo, escucha bien, Jesucristo, no tú, mostrara toda su clemencia, mostrara su bondad. Es para que Él sea glorificado, es para mostrar lo bueno que es Él, no nosotros. Que Él es misericordioso, no nosotros. Que es Él quien insiste con nuestra salvación, no nosotros. Tu salvación decretada por el Padre en la eternidad, pagada en la historia por Cristo y aplicada en tu corazón por el Espíritu Santo, testifica la gloria de Dios. Testifica que Él es el que tiene gloria, que Él es el que tiene peso, que Él es el bueno de la historia. La salvación no habla de nosotros, mis hermanos. Habla del Dios misericordioso que se entregó por amor. La salvación no habla de tus virtudes, de tus méritos, de tus obras. Habla de las virtudes de aquel que nos llamó tenebras a lux, para su propia gloria. Y por esa razón Pablo va a terminar su testimonio diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que no hay otra manera de responder a la salvación que Dios nos da generosamente en Cristo y que habla no de nosotros, sino de Él. Soli Deo Gloria. Acabamos de estudiar y ver el testimonio de Pablo, pero realmente es el testimonio de Dios, de cómo Él busca al pecador, le da gracia, lo redime, lo rescata y le da gozo en Él. Es el testimonio de Pablo, pero Él no es el protagonista. No hay un momento de inflexión ocasionado por Él, alguna genialidad de su parte para cambiar su situación. El pero que cambió su vida no es un pero yo, es un pero la gracia de Dios. Y así es nuestra salvación. Así es nuestro testimonio también, que en realidad es el testimonio de Dios en alcanzarnos y en darnos gracia. Él irrumpe en nuestras vidas para cambiar nuestra condición, nuestra dirección, nos dirige a Él y nos da aquello que realmente satisfará nuestros corazones. Glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Les suena familiar esa fórmula? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Les suena? Esa es la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Primera pregunta del Catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Fíjense en la asociación, glorificar a Dios
disfrutar de Él. Glorificar a Dios necesariamente implica en disfrutar de Él. Mientras más disfrutamos de Dios, mientras más gozo encontramos en Él, más Él es glorificado. Alguien que popularizó eso fue John Piper. Dios es más glorificado mientras más disfrutamos de Él. ¿Por qué? Porque más estamos declarando y experimentando que Él es precioso, importante, significativo, esencial, fundamental, vital, disfrutable, majestuoso, bello. No queremos nada más que a Dios. Él es glorioso. Él es el disfrute de mi corazón. Mientras más tú te gozas en Dios, mientras más tú buscas disfrutar su presencia, tú lo estás glorificando más. Porque estás diciendo, este es mi deleite, este es mi disfrute. Es en un sentido lo que hacemos, espero, maridos con nuestras esposas. Mientras más las honramos, mientras más las honramos, más las disfrutamos. Es como si yo llego a mi esposa y la quiero hacer sentir bien, amada, afirmada, y llego con un ramo de rosas en nuestro aniversario y ella me dice, qué lindas flores, y yo le digo, sí, bueno, es nuestro aniversario, me costaron. ¿Eso la va a honrar? ¿Eso la va a glorificar en un sentido? En absoluto. Pero si yo llego a mi esposa y ella me dice, qué flores lindas, y yo le digo, no se me ocurre nada más gastar mi dinero que en darte estas flores a ti. No me interesa nada más que disfrutarte a ti como mi esposa y hacerte feliz. Eso la lleva allá arriba. Eso lo glorifica, eso no está honrando apenas un deber. Estamos de aniversario, hay que comprar flores. Eso está honrando a la propia persona. Entonces, mientras más tú disfrutas de Dios, mientras más Él es tu deleite, más gloria Él recibe. Entonces, la actitud que mejor expresa que vivimos para la gloria de Dios y que damos a Él toda la gloria es que nos alegramos en Él. Es que buscamos intencionalmente que nada nuble esa alegría que está en Él. Buscamos que nada empañe la realidad y la verdad de que solo Él es suficiente y precioso. Queremos saber más de su carácter. Buscamos entender sus palabras, buscamos afirmarnos en sus promesas, buscamos que Él pese en nuestras vidas, que no sea una superficialidad, que no sea uno más en la lista de influencias que yo tengo en mi caminar, sino el fundamento de nuestra vida. Deseamos rendir culto constante a Dios y no solo como resultado de un mandamiento, sino porque sabemos de Él, sabemos que Él de hecho es precioso y queremos experimentar más esa gloria y entonces lo disfrutamos. Si adoras y obedeces a Dios como fruto únicamente de un mandamiento, como forma de conquistar algo o escapar del infierno, eso no lo glorifica. Eso no demuestra que tus ojos han sido abiertos a la belleza de Dios. Lo buscas para llegar o obtener a algo más aparte de Dios, no porque Él sea la razón última de tu adoración. Entonces, si vienes a la iglesia solo para obtener algún favor de Dios, no lo estás glorificando. Vas a estar aquí por algo más que no es Dios. Podrías no estar atrás de un favor de Dios, pero si vienes aquí y no te centras en Dios, corremos el riesgo de comenzar a evaluar el culto, comenzar a decir, chuta, el culto no me gustó hoy. El culto no es para ti, es para el Señor. Vas a comenzar a encontrar errores, fallas en la música, en la proyección, en la persona que habla aquí. Centra tu culto en el Señor. La razón por la que vienes aquí es para deleitarte en Él, y en ese deleite tú lo estás glorificando. Entonces, Solí Deo Gloria nos llama a adorar a Dios, rendir culto a Él deleitándonos en Él, no apenas como resultado de un mandamiento, también como fruto de un corazón que ha probado el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando entendemos nuestra salvación como el regalo inmerecido de Dios, dado a nosotros únicamente por algo que Él hizo, solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe, vamos a dar
toda la gloria a Dios. No hay gloria para nosotros en esta salvación. Y esa es nuestra alegría. Que yo no dependo de mí mismo, dependo de Dios. Eso nos da profunda paz y seguridad en el Dios santo y lleno de gracia. Eso nos permite disfrutar a Dios. Justamente esto fue lo que hizo a Lutero pasar de odiar a Dios, como vimos allá en Sola Fide, a decir, después de encontrarse con el Evangelio de la gracia de Dios, sentí que había entrado por unas puertas bien abiertas que me conducían al paraíso. Sentí que había nacido de nuevo, dice Lutero, porque se encontró con el Dios que recibe con brazos abiertos, que nos considera justos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que alguien más hizo a nuestro favor, de manera objetiva, eficaz y definitiva. Yo me puedo alegrar en un Dios que es así. Entonces, cuando pensemos, mis hermanos, en la Reforma Protestante, en ese post-Tenebras Lux, en estas 5 declaraciones que sintetizan la Reforma, yo quiero invitarlos a que pensemos en la Reforma como algo que nos ayudó a recuperar más que la sana doctrina. Pensemos en la Reforma Protestante como algo que nos ayudó a recuperar la alegría, el gozo, el deleite en Dios y glorificarlo a Él como Él se merece. Porque nos volvió a la Escritura para ver en ella la gloria de Dios, la gloria del Dios que salva verdaderamente, que lo hace por pura gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, que salva por puro amor, no por algún interés. ¿Qué podemos ofrecer a Él? Nos volvió a la gloria del Dios que dio a su Hijo en rescate eficaz por muchos, para que estos no tengan más guerra ni deuda con Él. Nos volvió a la gloria de Dios que no solo perdona nuestros pecados, también nos lleva a vivir con Él, nos hace sus hijos y nos asegura que nada nos podrá separar de su amor. Solo una salvación así, en la que no cuenta nuestro performance, desempeño o contribuciones morales, siempre tan oscilantes, siempre tan insuficientes, siempre tan fracasadas, siempre tan angustiantes. Solo una salvación en la que no hay un ápice de gloria para nosotros nos permite disfrutar y gozar de Dios. Solo una salvación nos habilita a dar gloria a Él. Y solo una salvación así puede reparar nuestro problema más fundamental: rehusarnos a dar la gloria a Dios, rehusarnos a reconocer su valor, su importancia, su dignidad. Eso es lo que repara de manera más profunda y esencial y básica nuestra salvación. ¿Cuál es el problema fundamental de nuestra condición pecaminosa? Que nos rehusamos a dar la gloria a Dios. Y la salvación repara, acaba con ese problema. Vivimos para su gloria. Entonces, solo una salvación así, solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe, nos lleva inevitablemente a vivir soli Deo gloria. Una vida centrada en Dios, una vida que lo reconoce a Él. Entonces, vive estas verdades no apenas como un intelectual, como un nuevo calvinista, un nuevo reformado, aquellos que están en la jaula ladrándole a todos los que no son calvinistas, que hay muchos. Vive estas verdades que emanan de la Escritura y deleítate en ellas, porque hablan del Dios de tu salvación, a quien pertenece tu salvación. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a vivir soli Deo gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque en Cristo Jesús tú te entregaste por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y por esa razón, porque es en su obra y no en la mía que tenemos salvación, que podemos vivir soli Deo gloria. Solo a ti la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a considerar estas verdades no como argumentos apenas para ganar discusiones contra otros hermanos, Señor, sino como las verdades, Señor, que dan alegría y deleite a nuestro corazón, Señor.
Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en nosotros. Ayúdanos a considerar nuestro testimonio como vimos aquí en la Escritura que lo considera Pablo. Ayúdanos a descartar nuestra gloria para dar toda la gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.